Bueno, un gran gusto recibir acá a Giorgio Bongiovanni y a George Almendras. Hoy estoy con la sh, tengo que pronunciar muy bien. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Muchas gracias. A Los Ángeles, gracias a oyentes y a Radio Centenario, obviamente. Les decíamos la revista, ¿no? La revista Sí. Antimafia Duemila. Duemila. Y Antimafia 2000. 2000. En español. Que es con lo que arrancamos acá recibiéndolos nosotros, Sí. pero decíamos, es tan amplio el espectro de temas que toman, que obviamente hay algo en común entre todos esos temas, que nos parecía bueno en este recibimiento pedirles a ustedes que nos digan qué es lo que los lleva a estar en este camino, ¿no? Que además es intercontinental. Absolutamente. Bueno. Gracias, querida, y gracias a Radio Centenario, a ustedes, al amigo Almendras, porque me dan la oportunidad de explicar un tema dramático que vivimos ahora, lamentablemente, no solo en Italia, lamentablemente la patria de la mafia mundial, pero es un problema internacional, intercontinental. Porque es un tema, entre comillas, pero lo digo en el sentido más alto de la palabra, es un tema político, político, que los estados, los gobiernos de la Unión Europea y los gobiernos, en este caso de Sudamérica, porque la mafia, el tráfico de droga de la mafia, que es el negocio más grande, lo hacen sobre todo Sudamérica e Italia. Y no quieren los gobiernos, no quieren ni aniquilarlo, ni intentar de moderarlo. Al contrario, en la mejor de las hipótesis conviven. En la peor son corruptos los mismos gobiernos, mejor dicho, hombres de gobiernos, porque las instituciones, por lo menos yo tengo idea que las instituciones siguen siendo sagradas en su sentido de ser y que eventualmente es como es contaminada, claro, por culpa de hombres políticos. Pero las instituciones, la Constitución italiana, la Constitución de Uruguay son sagradas. Claro. ¿Cuándo se cataloga de mafia, no? Sí. ¿Cuándo es un comportamiento mafioso? Sí. Digo, pensando tal vez en nuevas generaciones, que uno dice mafia, Sí. piensan en El Padrino, ¿no? Sí. Pensás en Que en Estados parte Unidos, es así, Italia. pero no es así. En parte es así, Sí. pero no es así. A ver. La mafia es una organización criminal única, lamentablemente, en el mundo, porque es una asociación criminal con rituales. Y esto parece algo medieval, pero es todavía moderno. La mafia es mafia porque gracias a los rituales, que en un cierto sentido, pero es otro tema completamente diferente, recuerda los rituales masónicos, o los rituales católicos, o rituales religiosos, integran sus adeptos, sus soldados, y son prontos solamente cuando se convierten en verdaderos mafiosos, que en una palabra significa asesino, corrompir, robar, hacer delincuencia criminal pura. ¿Cuáles son los rituales? Los rituales es que un soldado le pinchan el dedo y sale la sangre y hace un juramento. Juro sobre esta imagen, que puede ser cualquier imagen de un santo cualquiera, y juro que soy fiel a la Cosa Nostra hasta la muerte. Entonces, el hombre de la mafia renega a su papá, a su mamá, a su esposa. Delante a una llamada de la mafia no puede decir que no. Estos rituales que parecen de cine, sí, folclorísticos, son la fuerza de la mafia. La mafia es una familia y hacen un portamiento típico, puro criminal. No es una organización política adentro de la cual hay corruptos, buenos, honestos, combatientes, o aparte que el movimiento político puede tener ideas diferentes, pero siempre, digamos, es bilateral.
hay personas buenas y personas malas. La mafia es solo malo, es Claro. solo crimen, es un mundo aparte. Y esos Para rituales, ellos viven solamente para atacar el Estado, para hacer la guerra al Estado, sobre todo, querida, para corrompir al Estado. Ni siquiera quieren aniquilar el Estado, lo quieren corrompir para que ellos puedan prevalecer en su criminalidad. Para usarlo Sí. y conscientemente hacer delitos porque ellos se consideran, en una forma, no sé, delirante, superiores a los demás. Y esto sucede ahora. Los Ahora, rituales sí, que vos decías. hace 100 años que sucede. Solamente está. que ahora los estados subestiman. Cuando hay estragos, Falcone, Borsellino, vuelan personas, Sí. mueren inocentes, el Estado despierta. Ah. 1 mes, 3 meses, 5 meses, hay leyes fuertes y luego se duerme otra vez, porque el problema no es solamente político, si queréis lo hablamos, Sí. es sobre todo económico. Sí, eso iba a decir. ¿Cuál era el objetivo? ¿No? ¿Por qué alguien se puede querer sumar a la Sí, mafia? ¿El interés cuál es? Es económico. El político pide los votos de la mafia. En Italia todavía pueden hacer ganar un partido los votos de la mafia en Sicilia, en Nápoles, en campaña. Y sobre todo el político, el potente, pide la fuerza económica de la mafia. Estos que te voy a decir son números oficiales. La organización criminal de la 'Ndrangheta, de la Cosa Nostra, son los dueños del tráfico de la cocaína en el mundo, querida, en el mundo. Es decir, que el tráfico de cocaína en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Centroamérica, en México y en los Estados Unidos y en la Unión Europea, lo que mandan este tráfico, en la mayoría, son calabreses, son sicilianos y mandan el último secuestro ¿sí dice? Incautación de droga, toneladas que venía de Paraguay, eran nuestras. Cuando digo nuestras, lo digo con gran tristeza, Sí, como claro. italiano. ¿Y qué hacen los gobiernos? No pueden abatir la fuerza económica. 80.000 millones de euros cada año ganan en efectivo los narcotraficantes. La pregunta es, ¿puede una organización de tal tamaño dominar un estado entero? Sí. La plata que tiene la mafia puede comprarse Uruguay con todos sus habitantes y todo el gobierno que está adentro. Sí. Cuando pasan en Montevideo, en Buenos Aires o en Asunción barcos con toneladas de cocaínas, no voy a hacer nombres porque no tengo evidencias, Claro. pero hablo de hechos. La mafia es capaz de pagar hasta el ministro de la Justicia, hasta el presidente de la República, 100 millones de euros, 200 millones de euros. La pregunta es, ¿quién es aquel hombre del gobierno que rehúsa 200 millones de euros para un pasaje de un barco? Sí. Es dinero y es poder, ¿no? Es dinero y es poder. Y es poder, sí. Y estamos escuchando esto sobre Italia y que Sí. sucede hoy. Italia Sí. que está en una situación muy Dramática, convulsa, ¿no? Muy dramática. convulsa. Pusieron al jefe del Banco Europeo como primer ministro. Claro. Esto ya es todo. Claro, es una imagen esa muy fuerte. Sí. Muy fuerte. La política fracasó en Sí. Italia totalmente. Sí, exactamente. Como que hay varios capítulos que demuestran que fracasó. Sí. Lo que es muy peligroso. Sí. Y cuando digo la política no me refiero a todos los hombres de instituciones, porque tenemos en Italia hombres valorosos, héroes de las instituciones, que son los fiscales, Claro. unos fiscales que arriesgan la vida y que se enfrentan a cualquier político, a cualquier mafioso, pero nos quedó, por lo menos esta es mi idea, puede ser que estoy equivocado, nos quedó el último baluardo en Italia como institución, que son los magistrados. Claro. Porque la política no veo casi a nadie, de verdad. Es así, De lamentablemente. derecha, de izquierda,
de centro. Tenemos que hacer una pausa nosotros. A la vuelta con Jorge Almendras podemos ver, bueno, esto desde América Latina, ¿no? Cómo lo vemos desde América Exacto. Latina y también de África. He visto que ustedes han publicado sobre África. O sea, este es un tema del mundo entero. Acá en Uruguay fue como un sacudón cuando se escapó uno en jefatura. Rocco Moravito. Sí, esto lo Moravito. podemos hablar porque hay algo muy interesante sobre Rocco Moravito y el Uruguay. Bueno, y en esta conversación sobre la mafia, que no se habla mucho sobre la mafia Bueno, en acá nuestro país, en no se habla mucho. Bueno, lo que pasa es que Sudamérica, pero vamos a regionalizarnos a Uruguay, tiene el esquema, como tú decías en algún momento, el esquema idílico, tradicional, romántico, del Padrino, de Los Sopranos. Sí, Esa visión mafiosa que de alguna forma genera no solamente interés mediático, sino cinematográfico, y que lo ha queda en medio como transformado. objeto de admiración. Objeto de admiración. Exacto, Senti. objeto de admiración. Lamentablemente sí. Sí. Exacto. Pero la realidad es otra, y en Sudamérica no estamos exentos, no tenemos la excepción. Y hablabas tú de Rocco Moravito. Bueno, Rocco Moravito es la evidencia, la forma visibilizada que ahora ha tomado la sociedad uruguaya de encontrar a este personaje recapturado acá y ahora prófugo. Pero sin entrar en el detalle de Rocco Moravito, que es interesante lo que va a decir Bon Giovanni, porque obviamente él trabaja directamente en terreno propio, que es Italia, y sabe las particularidades de la 'Ndrangheta, que es la organización que pertenecía a Rocco Moravito. Lo que quiero destacar que partiendo del modelo que él explicó, ilustró al oyente de una manera muy gráfica cómo es el ritual y cuál es el sentido, las características y el cometido de la mafia, Sudamérica indudablemente en los últimos 30 años se ha transformado en territorio apropiado de la mafia, cuyas características de metodología y de ejecución de maniobras vinculado al narcotráfico obviamente han sido tomadas de modelo del sistema mafioso italiano. De hecho, incluso en pasado, Pablo Escobar, yo conversé con el hijo de Pablo Escobar en Buenos Aires cuando hizo el lanzamiento del libro hace algunos pocos años, y él me decía literalmente que su padre tomaba como modelo a Totorrina y a Provenzano para generar una situación de terror en Colombia. Como metodología era un ídolo para Pablo Escobar. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender que también en el Uruguay, que a veces el uruguayo que está por 18 de julio, por la Rambla, caminando por las calles en los barrios, piensa que el sistema mafioso está lejos, piensa que no hay injerencia al sistema mafioso y que Rocco Moravito fue una excepción. No, el sistema mafioso es un gran problema, se ha transformado en un gran problema para el Uruguay, porque también a la influencia italiana de esta organización 'Ndrangheta también hay una mafia a la uruguaya, hay una mafia netamente de características uruguayas. Ya en el desarrollo del narcotráfico interno, por ejemplo, hace 7 años, 8 años, me consta, el periodismo empezó a hablar de que había en el Uruguay, en Montevideo, ejecuciones de neto corte mafioso. Es decir, significaba asesinatos en motos de personas que llegaban y asesinaban a 2 personas en un automóvil. En la avenida Yanatacio vimos hace algunos años un matrimonio paraguayo con su hijo asesinados porque estaban vinculados al narcotráfico paraguayo por sicarios. O sea, el sicariato se transformó en un ingrediente de la crónica policial y en un ingrediente preocupante para la ejecución policial. Han encontrado enterramientos. Enterramientos en la zona del Cerro. Entonces, la metodología de ejecución del crimen en cuanto al sicariato ya está instalada en el Uruguay. Pero también la metodología de corrupción, como decía Giorgio, de corrupción dentro del sistema de gobierno. Como decía él, no tenemos elementos probatorios, pero sabido es, hasta por sentido común, que para trasladar, como hace 4 o 3 años, toneladas de droga del puerto de Montevideo, del aeropuerto de Carrasco o de aeropuertos de menor escala como Melilla, salir toneladas de droga a Europa, es porque a nivel de gobierno no estamos haciendo el tráfico de 2 kilos de azúcar del Chuy a la frontera uruguaya.
a nivel de gobierno, alguien mira para un costado y alguien da luz verde para el manejo de toneladas de cocaína que entran en contenedores. No es un tráfico, no es un mercadeo, un contrabando de mercadeo, es más grave el tema. Sí, sí. Y el escape de Morábito de una cárcel que estaba en pleno centro de Montevideo, Exacto. a una cuadra a de pocas 18 de cuadras de julio. la radio, exacto. Sí, aquí, muy cerquita. Exacto. A una cuadra de 18 de julio. No está en planta baja, que puede haber hecho un pozo para salir No, un túnel. hay una... Escapa por una casa vecina. Es Alguien, una cosa... alguien abrió la puerta. Sí, Hay un manto y es de como que todo el corrupción. mundo sabe, ¿no? Que alguien abrió la puerta. Sí. Y que pueden haber sido más de uno. Y dice, bueno, pero le dieron unos pesos a uno, No. unos pesos al otro. Hubo una logística, hubo un trabajo de preparación. Él se fugó con 3 muchachos Es cierto. que fueron recapturados a los 15 días. Él hasta el día de hoy es un enigma. Y hay un dato que seguramente Giorgio lo va a ampliar. En investigaciones colaterales en Italia, dentro de la actividad que hacen las autoridades italianas en Sicilia, en Palermo y en Italia, se detectó que la 'Ndrangheta como organización criminal tenía una extrema vinculación con elementos mafiosos de la Argentina, de tribunales argentinos, para obtener información de los movimientos, de la situación en ese país. Pero además se detectó y se corroboró y se ratificó que la organización 'Ndrangheta destinó 50.000 euros para apoyar la logística de evasión de Rocco Morábito, 50.000 euros que fueron trasladados a la Argentina y traídos al Uruguay. Estamos hablando de una corrupción masiva. Sí, Rocco Morábito es uno de los jefes mafiosos respetados de la Calabria, de la organización criminal denominada 'Ndrangheta, que tiene un origen secular de hace 150, 200 años. Y Rocco Morábito vivía en Uruguay desde casi 20 años y los oyentes tienen que empezar a aprender que la mafia es una organización muy paciente, muy tolerante, irónicamente, porque espera los momentos más oportunos para actuar lo que lamentablemente quiere, que es criminal. Este personaje aquí seguramente tenemos evidencias de investigación judiciales de los fiscales de la Calabria, que se llaman uno Giuseppe Lombardo, el otro Nicola Gratteri, pero hay también otros que tienen evidencias que Rocco Morábito ha sido en contacto y como personaje referente, como padrino, digamos, de los narcos uruguayos, paraguayos, argentinos, y que es el garante, la garantía del tráfico de cocaína en estos países para todos los narcotraficantes de un cierto valor. Un arrepentido, porque tenemos la suerte cada tanto tendríamos que tener más, que capos mafiosos cambian, se arrepienten o porque lo van a matar o porque tienen la familia, no sé, pasa algo que en la mente, gracias a Dios, de estas personas que quieren colaborar con el Estado. Y a veces lo hacen por intereses, pero al Estado interesa informaciones útiles para arrestar, para intentar parar o aniquilar la mafia misma. Tenemos declaraciones que Rocco Morábito y la 'Ndrangheta, los narcos de este lugar que él manda, han proporcionado hasta 200 millones de dólares a las autoridades uruguayas para que pase el tráfico de cocaína. No voy a hacer nombres, pero sabemos los nombres, pero no lo voy a hacer, no porque tengo miedo, porque no hay evidencias judiciales que lo pueden procesar, pero ellos lo saben, están investigando. No excluyo, querida, que la justicia italiana va a poner bajo juicio grandes políticos actuales o ex que han gobernado este país. Y no estoy hablando de una facción derecha, estoy hablando de las dos, lo que gobernaron en la izquierda,
lo que gobernaron a la derecha. Ambos, la mafia se ha comprado personas para permitir el tráfico. Entonces, no excluyen los fiscales que abrió la puerta a un pobre desgraciado que Morávido le dio una plata. Hizo un delito, lo va a pagar, pero me da pena. Lo que estaba atrás es algo muy alto. Significa la inteligencia, significa personajes que tienen contactos de altos niveles. Sugiero al gobierno, ahora está este gobierno, pero podía ser de izquierda, de derecha. Yo veo que en Uruguay hay un gobierno, es una institución. Le digo al gobierno, sugiero, controlen la inteligencia, cambian, reforman el servicio de inteligencia de este país, buscan profundamente, idean, no sé, con un decreto, con una ley, la posibilidad a los fiscales de no mirarle la cara a nadie y hacer investigación, y lo más independientes son los fiscales, menos tendrán problemas con las mismas autoridades, porque cuando un fiscal está bajo la orden de un gobierno, nunca va a ser independiente. Y esto es una sugerencia que hago. Si ustedes quieren encontrar a Morávido, arrestarlo o parar, si no aniquilar, parar el gran tráfico de la droga que está haciendo matar a nuestros jóvenes, tienen el gobierno que cambiar unas leyes y ser más represivo con... más que con los jóvenes de las calles, con los grandes narcos que son el verdadero problema de este país. ¿Hay confianza en la justicia italiana? Un poco, no toda, porque hemos descubierto que fue demasiado corrupta, pero insisto, ¿por qué seguimos nosotros con nuestra revista Antimafia? Porque hay unos fiscales, de verdad son héroes, que viven con una escolta armada como el presidente de Estados Unidos. Porque la mafia lo quiere matar. Lo quiere matar, claro. Sí, absolutamente. Y el pueblo, una parte, los quiere estos magistrados, son nuestros, no sé, Che Guevara, nuestros emblemas, porque no miran en la cara a nadie. El político de izquierda, de derecha, de centro, si es culpable, ellos lo ponen bajo juicio. Y en este sentido vale la pena. Y a la mafia tampoco le importará qué partido es. Exactamente. Cuando la magistratura italiana será totalmente involucrada con el poder, entonces la guerra se terminó y ellos han ganado. Claro. Por ahora estamos en guerra. Hacemos la pausa nuevamente. Bueno, y seguimos aquí conversando, enterándonos de muchas cosas y actualizando conceptos, me parece también, ¿no? Que viene muy bien. Llamó Miguel Bobbio, que tiene su programa aquí los sábados de noche. Mira. Saludos, dice, los quiero. Lo quiero mucho a George Almendras. Un gran saludo a Miguel. Dice Miguel Bobbio, un hombre de radio, sin duda. No. Un gran saludo, Miguel. La verdad, nosotros lo queremos mucho a él también. Buen día, dice Jorge. El otro día vi un documental sobre Andreotti y se lo acusaba de proteger a la mafia, pero zafó, no tuvo tanta condena o yo no comprendí el documental. Dice Jorge, que los saluda. Jorge Gracias. Silva. Ángel de Paso Carrasco dice, en la figura del 0 kilo o de 2 kilos de azúcar no están los aviones y yates de los inversionistas que llegan a Uruguay. Por ejemplo, ahora Susana Jiménez encontró un comprador por $5 millones que le compró una residencia. O casualidad, es un cerebro argentino asociado a canadienses en el negocio del cannabis para crear turismo canábico. Zonas francas, como otro capítulo, exoneraciones. ¿Dónde es? Dice, como el Uruguay, no hay en esa frase que se ha puesto, ¿no? Sí. Los oyentes, bueno, y aprovechemos a saludar a La Voz del La Voz de los Calabreses, que es un programa de radio histórico en el Uruguay, que está acá en esta radio desde hace ya unos cuantos años, pero lleva más de 50 años en la radiofonía. Gente muy entrañable, muy... Un abrazo grande. Un abrazo grande para ellos, La Voz de los Calabreses, por supuesto allí a Gianfranco Adamo, en particular, que está muy presente siempre en la radio. Pero bueno, esto que lo decíamos en la pausa, ¿no? Que uno dice, bueno, pero el narcotráfico es el narcotráfico. Uno no lo relaciona con la mafia. No, es un gran error. Se puede decir que
¿El negocio de la mafia en esta época es el narcotráfico? Sí, y cuando nosotros decimos así, es como decir, los nazis no se relacionan con Hitler. Es la misma cosa. El tráfico internacional de la droga, cocaína, heroína sobre todo, pero también anfetaminas, pastillas, todo, los dueños mundiales del mundo occidental son la Cosa Nostra, la 'ndrangheta italianas. Mundo occidental significa desde los Balcanes, toda la Unión Europea, toda la América Latina, todos los Estados Unidos de América. Son los dueños, la mafia italiana. La parte oriental del tráfico de cocaína, heroína, opio, es de las mafias las siguientes, las yakuza japonesa y las tríades chinas. La mafia rusa, que se llama en ruso, la llaman mafia, es una imitación cruel, feroz de la mafia siciliana, pero es contenida del presidente Putin, el cual a los mafiosos le dijo: ustedes son millonarios, supermillonarios, Rusia precisa esta plata, pero ustedes hacen lo que yo digo, respetan las instituciones, si no yo lo voy a aniquilar a todos. Y puso en Siberia a 25 años a un jefe de la mafia para dar demostración que allá manda él. No, esto no significa si yo estoy de acuerdo, no, estoy solamente diciendo lo que es. Entonces la mafia rusa es contenida, tiene grandes familias en Estados Unidos, pero no es dueña del tráfico. El tráfico, el 80% del tráfico de la cocaína lo tiene la mafia italiana, junto con socios colombianos, mexicanos, que son los dos grandes carteles más terribles y feroces, pero no pueden hacer nada estos carteles sin que las personas italianas, lo digo con gran tristeza, pueden meter la mano y dirigir todo. Entonces, el tráfico de droga es un tráfico que mantiene en la Unión Europea, esto es dramático, querida, mantiene alto en unos sectores de la economía de la Unión Europea la riqueza de nuestro continente. Es parte, no es todo, gracias a Dios, porque hay producción legal y extraordinaria en la Unión Europea, pero el tráfico de cocaína de los mafiosos es parte integrante del sistema económico europeo y mundial. Claro. Piensa que solamente en Estados Unidos hay más de 100 millones de consumidores. Piensa que la DEA, la antimafia de Estados Unidos, de la policía antidroga, es infiltrada por elementos de la CIA, porque la CIA precisa fondos negros sin que el Congreso da la orden para los trabajos sucios. ¿Y de dónde lo saca los fondos negros la CIA para hacer golpes de Estado, etcétera, etcétera? Del narco de la mafia, de los narcos mafiosos. Ahora, esto se convirtió, creo, no porque hago este trabajo, uno puede decir, tú defiendes tu trabajo. No, esos son los hechos. Creo que es el problema número uno, ahora número dos. El número uno es la pandemia, de acuerdo. Pero el problema número dos del mundo es la mafia mundial, la manipulación del dinero, el tráfico de droga y de armas. El segundo negocio que tiene la mafia. ¿Cómo llegan a todos los países en África, Senegal, Siria, Etiopía, Zaire, Congo, Media África, Mauritania está en guerra civil? ¿De dónde vienen estas armas? Y porque hay el embargo de la ONU, no se pueden vender armas, por lo menos la ley italiana no permite de vender armas en países en guerras. ¿De dónde vienen billones de Kalashnikov? ¿Quién son los dueños de este tráfico? La mafia es un garante de los gobiernos democráticamente elegidos. La mafia se convierte en la organización criminal que favorece aquellos tráficos que precisan los gobiernos
que pero son sucios. ¿Cuál es la organización más profesional, más seria, que cumple, que respeta los pactos en el mundo para hacer trabajos sucios? Se llama mafia. Esto es el problema número uno, que no entiendo por qué, o quizás lo entiendo. Los jefes de Estado, la política de las naciones, tendrían que sentarse en una mesa, en la ONU o donde sea, en la Unión Europea, y decir, ¿cuándo acabamos con este fenómeno? Que al final el mal, los imperios, esa es la historia, no es un tema de fe, es histórico que el imperio implode y al final se autodestruye. ¿Qué esperamos? ¿Que las mafias inducen a las democracias a autodestruirse? ¿Dónde está el futuro de nuestros jóvenes? ¿Que se convierten todos en cocainómanes? ¿Dónde está el futuro de nuestra sociedad? ¿Que se convierte en una guerra civil planetaria? Porque si tú, el negocio más importante en el mundo en este momento, esto es datos institucionales de la ONU, no estoy inventando nada, el primer negocio en el mundo en este momento, pandemia o no pandemia, es el tráfico de droga. El segundo negocio en el mundo, pandemia o no pandemia, el tráfico de armas. Y así vamos a autodestruirnos. ¿Y dónde está la producción de auto, de alimentos, de moda? Son atrás, de medicamentos, atrás. Se metió la mafia en Italia, por lo menos aquí no lo sé, en las vacunas también. Claro. Se metieron ahí, Sí. compran las vacunas y ellos pagan contado. Si no, esto es insoportable. Sí. Y lo sé que puede ser que soy un poco ansioso, pero lo estudio todos los días. Puede ser que no se dan cuenta la gente de esto. No se dan cuenta. Algunos sí, otros no. Otros. Algunos deben darse cuenta. De América Latina, Paraguay está en un lugar especial en Paraguay este tema. Paraguay es un paciente, un enfermo, un paciente que tiene su patología de hace muchos años y que se llama mafia. Y la mafia se abrazó al Paraguay prácticamente posteriormente a la Guerra Grande, en el advenimiento obviamente de los gobiernos democráticos, pero después la dictadura de Stroessner. Y la dictadura de Stroessner, si faltaba algo para terminar Paraguay, que ya fue devastada con la Guerra Grande, del cual nosotros, Brasil, Argentina, otra parte de Uruguay también, ¿no? y el Imperio Británico tuvieron mucho que ver, de devastarla a grados inimaginables. La mafia se abrazó con la dictadura, se abrazó con el aparato mafioso de la época. Stroessner fue el emblema, y hasta el día de hoy, mes de marzo del 2021, la problemática hace que en este momento el Paraguay a nivel mundial sea calificado como narcoestado. Sí. Un narcoestado que tiene, a nivel del periodismo, por ejemplo, por denunciar lo que estamos hablando acá con Bon Giovanni, María de los Ángeles, Radio Centenario, Almendras, a los paraguayos periodistas les ha costado la muerte. Sí. No estamos hablando de un eufemismo, de una situación mágica, es una situación concreta. Desde el fin de la dictadura hasta hasta el año 17, que falleció un periodista nuestro que se llama Pablo Medina, fueron asesinados periodistas por hablar contra la mafia. ¿Por qué? Porque la impunidad, la cultura de la impunidad está enquistada, instalada, aferrada a autoridades y a hombres de gobierno. Y esos hombres de gobierno y del sistema político están en estrecho vínculo con la criminalidad. Y al que molesta, lo ejecutan. En nuestro país, María de los Ángeles, me consta como cronista policial de 30 años, el asesinato de mafia a periodistas, salvo un caso que tengo mis serias dudas, que es el crimen de Susana Mansur, la periodista Susana Mansur de hace ya algunos años. Los demás no se han sucedido asesinatos de periodistas, al menos en un plano físico. Sí se han sucedido persecuciones o muertes civiles de algunos colegas, mujeres y hombres, a lo largo, desde el advenimiento de la democracia después del 85, del pacto del Club Naval, hasta nuestros días. Pero tenemos que regocijarnos de eso. Pero me pregunto,
también, y me preocupa, regocijarnos, entre comillas, porque significa que el periodismo, María de los Ángeles, ha sido en determinada franja complaciente, Totalmente. ha sido a veces hasta indiferente y cómplice de un sistema financiero cuasi contaminado. Entonces, obviamente, Paraguay en este momento es uno de los exponentes de deterioro político, social, económico. Cualquier oyente que haya ido a Paraguay y va hoy de paseo se enfrenta a ciudades donde los indígenas, los pueblos, los campesinos están siendo avasallados, humillados, a plenos 50 grados de calor, vendiendo sus mínimos productos para sobrevivir, y el sistema político se enaltece con los grandes marihuanales que tiene en Paraguay y que también fomentan una infraestructura laboral, porque el trabajador se calla la boca, no protesta. Hemos ido con Giorgio a homenajear a Pablo Medina, asesinado allá en la zona de Villa Igatimí. Cuando hemos ido a hacer protestas en la vía pública, el pueblo de la ciudad de Curuguatí mira detrás de las ventanas, porque tiene miedo, literalmente tiene miedo. Ese es el gran problema en este momento de Paraguay y que tenemos que también comprender. Tenemos que hacer una última pausa para venir a un último bloque y hablamos un poco, si les parece, sobre la realidad de esta organización de ustedes, que además hemos visto muchos jóvenes aquí, ¿no? Muchos jóvenes. Y la temática amplia, en lo que tiene que ver con América Latina, por lo menos, el tema de los mapuches, el tema de los desaparecidos en Argentina, acá. Hay mucha cosa para ver cómo encaja toda esta temática. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Ya está comprobado. En artículos sanitarios, lo mejor está en Abronca. En Médanos de Solimar, Avenida Yanatacio, kilómetro 27800, teléfono 2696-6006. En Montevideo, 2628-8010. Envío sin cargo. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos, Abronca está acá. El queso, ese regalo de los dioses, así lo definían en la antigua Grecia, resulta fascinante porque posee algo de mágico. Tiene en San José una de sus trincheras, quizás sea porque allí es muchísimo más que un simple alimento. El queso artesanal Surí acompaña sobremesas, picadas entre amigos y está presente en cada feria barrial. Todo es fruto del tiempo y la combinación de leche, cuajo y sal que produce cambios milagrosos y da lugar a una infinidad de variaciones y sabores. El mejor queso artesanal Surí en pequeñas hormas cercanas al kilo, ahora adquiéralo en la radio. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Fletes Román le ofrece fletes en Montevideo e interior, también traslados. Si necesita ir a lo de un familiar, amigo o al médico, llame a Román al 093-722-271. Contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota. Precios especiales para viajes frecuentes. A donde sea, Román lo lleva. Llame al 093-722-271. No se olvide, 093-722-271. Mañanas de Radio. Bueno, Adrián de la Curva dice, ¿no es el propio sistema capitalista permeable
o cómplice de todos los mafiosos con poder económico infinito? Más allá de los sistemas judiciales, también constituidos por el propio sistema, y no es hipocresía el doble discurso o la doble biblioteca. Muy buenos aportes para sacarnos de nuestra ingenuidad, dice. Abrazo a todo el equipo. Sergio, de Parque del Plata, supongo que es, dice: muy buena la entrevista, la única forma es que los gobiernos no sean corruptos es que sean gobernados por robots y drones informáticos con códigos y leyes que no se puedan violar. Las mafias no pueden ir contra esto, si se quiere. Es Esteban de Parque del Plata el que lo dice. Si se quiere esto, que se termine con los políticos y presidentes corruptos. Robots y drones, dice. Pero se ve que no son tiene... capaces de poner un chip adentro de los El chip robots. es más fácil todavía, claro. Que la mente del hombre, que al final puede reaccionar. Exactamente. ¿No? Bueno, Carmen del Cordón dice: claro que se dan cuenta. Lo saben, pero igual lo hacen. Dice, parafraseando Marx, el filósofo esloveno Slavoj Žižek. Sí. Feliz cumple a la radio, dice Carmen, que le agradecemos. Y Gerardo y Alicia dice: nuestros saludos a los entrevistados, pero desde aquí vemos que la CIA, cuando precisa fondos, la piden a sus jefes, los bancos dueños de la Reserva Federal y sus ya desgastadas imprentas de dólares. Igual pasará con las imprentas de euros. Y la droga de los políticos y la alta burguesía es la cocaína, que con 6 meses de tratamiento se sale, pero la CIA usa los sintéticos y opiáceos como la heroína, de la cual muy pocos o nadie puede curarse, dice Gerardo y Alicia. Sí, quiero aclarar, si puedo, la CIA no hace tráfico de heroína y cocaína, hace peor. Deja a la mafia de hacerlo, pero pide la coima para fondos sucios, negros, para sus tráficos. Esto es más terrible. Y cuando el gobierno federal de Estados Unidos quiere parar esto, empiezan escándalos. Y para parar esto, para empezar otro. Y agarran jefes de la CIA, militares, etcétera, como el escándalo de Contras de Nicaragua, que fue un escándalo de la CIA. Al final lo sacaron a la luz, pero luego empieza otro. Este era solamente para decir que es peor la CIA. Los servicios de inteligencia se meten para ¿cómo se dice? Agevolare, para permitir o ayudar hasta una situación, pero ellos no se meten. Dejan que los demás lo hacen. Y si la mafia desobedece o se convierte en incómoda, lo agarran. Pablo Escobar es las declaraciones del hijo, pero teníamos evidencias también judiciales. Fue un hombre de la CIA en los años 80, cuando la droga tenía que entrar adentro de Estados Unidos. Cuando Pablo Escobar empezó una política, entre comillas, en contra de Estados Unidos, cuando pedía la no extradición a los mafiosos, cuando empezó a enfrentarse con el gobierno americano, Pablo Escobar lo mataron, lo agarraron y lo mataron. Bueno, Luis dice: hola, lo que hay que investigar son los bancos, porque el dinero de la mafia pasa por allí. Sí. Y aquí es bien fácil, son 5 bancos privados, no es tan difícil, dice Luis. No es tan difícil, pero si los bancos tienen un acuerdo con el gobierno, cualquiera que sea, no lo puedes perseguir. Insisto en la sugerencia, me permito de sugerir, como ciudadano uruguayo, porque yo soy italiano, pero soy también uruguayo, tengo residencia, tengo cédula. Yo sugiero de hacer el Parlamento una ley para que pueda dar a los fiscales preparados, pues no cualquier fiscal puede hacer antimafia, tiene que ser un fiscal preparado, y los fiscales italianos son disponibles gratuitamente a dar clases a los fiscales para uruguayos o paraguayos, para que el fiscal se queda un juez excepcional, porque hay un problema excepcional, para perseguir a cualquier persona que está involucrada con la mafia, hasta el presidente de la República, y obviamente no sé y no lo creo
que el presidente de Uruguay está involucrado con la mafia, pero si hay que perseguir personas insospechables o potentes, el fiscal tiene que tener la autoridad de entrar en los bancos, mirar las cuentas, investigar, hasta que los fiscales no tienen este poder, los fiscales honestos, obviamente, la policía judicial que trabaja por los fiscales, policía experta en mafia y antimafia. El problema, querido, que nos está escuchando, los bancos harán siempre lo que le antoja hasta que la magistratura no tiene poder para perseguirlos. Está claro. Bueno, en estos últimos minutos, la presencia de esta organización y el trabajo tiene obviamente una base en Italia muy importante, ¿no? Sí. Original. Sí. Pero, ¿dónde más están? Sí. Y esto que vemos acá en Uruguay de muchos jóvenes, ¿se Movimiento repite en Our todos Boys. lados? Sí, tengo una hija un poco loquita, pero la amo mucho, que es la fundadora del movimiento artístico-cultural Our Boys, que se crió casi en Uruguay también, es italiana, en la Universidad de Arte Dramática en Palermo estudia, y estos movimientos de sudamericanos italianos, sobre todo en este momento Sudamérica e Italia, Uruguay en particular modo, están integrando una compañía que hace espectáculos de verdad emocionantes. El próximo será en el nombre de mi hijo, aquí en el Teatro En el Teatro Nuevo, en el Teatro Estela, el Estela, 12 de marzo. donde se dará una obra denunciando la dictadura que ha sufrido Uruguay y Argentina, con actores nuevos pero extraordinarios. Son Vamos a estar conversando con ellos después. Jóvenes, sí. Si puede, tú querida, si lo puedes entrevistar, recibir, son emocionantes. Es sorprendente que jóvenes que son en contra de la droga, obviamente, que se reúnen, hacen teatro, arte, poesía, música para intentar la utopía del joven es esta de cambiar el mundo. No, y el aspecto Cuando el medular- joven quiere cambiar el mundo con el arte, la música, el cine, significa que tenemos todavía esperanza. Es ¿no? su rol. No, aparte hay que hacer un poco de historia, que Giorgio no lo hace. Sonia Bongiovanni empieza esta corriente, esta movilización a los 13 años. Sí. A los 13 años sube ya a escenarios con otros jovencitos de su misma edad, que hoy tienen ya 20 años, ella Claro. tiene 20 años, para combatir la mafia a través del arte. Así, digamos, de una manera muy sencilla, pero no tan sencilla, el arte, que lo sabemos muy bien a nivel mundial y a nivel sudamericano, los grandes artistas que han sido asesinados por el ¿Cómo poder, no? como Víctor Jara, entre otros. Un ídolo de mi hija es Víctor Jara. Jara, Entonces, el arte es una herramienta de lucha y de convencimiento y de verdad realmente muy valedero. Entonces, Our Voice representa en sus actuaciones, como la del 12 de marzo, la denuncia como aspecto medular o como esqueleto, como columna vertebral. No es un arte teatral banal, un arte teatral que no tiene asidero y no tiene una repercusión social, o que uno busca una repercusión social, la busca denunciar lo que se relaciona a lo que va contra la justicia, a lo que va contra la verdad, y denuncia fundamentalmente lo que es el crimen organizado, que está involucrado también en las luchas sociales. Sin duda. Llamó alguien aquí a la radio, un oyente, diciendo que los trabajadores aduaneros piden constantemente más personal y verdaderos controles de los puertos privados, Sí. como los que están frente al peaje apenas cruzar el Santa Lucía por la Ruta 1, que es cierto, eso ha estado acá permanentemente. Buen día, saludos a los invitados. En resumen de lo que escucho, somos la gente común contra toda la mafia la mafia de los gobernantes, la mafia empresarial, laboratorios, etcétera, y la mafia madre, que es donde terminan las ganancias, o sea, la mafia banquera, lo dice Alejandro de Colón. Escribió Nelson desde Tacuarembó, mucho oyente. Sí. Me interesa lo que están hablando, les hago esta pregunta: ¿para qué tiene Estados Unidos 10 o 15 bases militares en Colombia? ¿Es para sacar la cocaína en sus aviones sin hacer escala directamente a Estados Unidos? Ya que hablan de los 100
cientos de millones, debe ser, de consumidores que tiene dicho imperio. Saludos desde Tacuarembó. Bueno, y después seguiremos leyendo mensajes, claro. porque se nos terminó el tiempo. Exacto. Pero Muchas gracias. muestra que hay interés en todo esto, así que les tenemos que agradecer mucho que hayan venido. Un aviso, los italianos, los oyentes italianos Sí. que tengan obviamente el conocimiento de la lengua italiana y los del programa La Voz de los Calabreses, www.antimafia2000.com, Sí, pueden tener el acercamiento con lo que hace el sitio web, uno de los que tiene casi 350.000 lectores, Sí. una cifra interesante, en Italia, la lengua italiana. Y Antimafia 2000 es www.antimafia2000 con letras, no con números, .com, es la página que dirigimos desde Montevideo, la redacción con La dirige Almendras, Sí. lo digo yo. Miren, muy bien. Él dirige Entren a la la página que italiana y nosotros- van a encontrar mucho material muy valioso. Sí, Lo sí. hemos estado viendo. Victoria es, bueno, es mi secretaria de redacción, Victoria Camboni, así que ella está en ¿Cómo contacto no? con ustedes. ¿Cómo Y es no? también una gran integrante de Our Voice, o sea, una gran luchadora de Our Voice. Pero yo lo que les recomiendo a los oyentes, por favor, marcar presencia en estos eventos, marcar presencia en Sí. esas movilizaciones y en esta obra de teatro. Porque no es solamente ir a ver una obra de teatro, es Participar, compartir sí. con los jóvenes, Sí. las viejas generaciones y los jóvenes, una lucha que debemos hacer común, una lucha que pedía el Che Guevara, que pedía Ujú. Germán Araujo y tantos Sí, otros, sí. y Artigas, obviamente. Entonces les invito a estar presentes el 12 de marzo, ampliarán ellos cuando... Nosotros vengan acá. vamos a ampliar información Por con supuesto. ellos. Gracias. Muchísimas gracias por Gracias. haber No, gracias estado a ti. acá. Un abrazo grande.